Hola y bienvenidos. Hoy no vamos a repetir la historia oficial que todos han escuchado sobre Enrique Peña Nieto. Hoy vamos a entrar en ese territorio incómodo donde la imagen pública se fractura, donde los silencios pesan más que las declaraciones, y donde una madrugada aparentemente privada terminó convirtiéndose en una de las sombras más persistentes de su trayectoria. Porque detrás del político pulido, del discurso medido y de la narrativa cuidadosamente construida, existe una historia que no encaja del todo. Y no es solo una cuestión de hechos, sino de tensiones invisibles, las que se gestan en la intimidad, lejos de las cámaras, pero que terminan filtrándose en los momentos más críticos. Para entender esa madrugada de enero de 2007, hay que despojarse del relato oficial y mirar el contexto humano. Mónica Pretelini no era una figura estridente. Su presencia pública era contenida, casi disciplinada, como si entendiera perfectamente el papel que debía representar. El de equilibrio, el de estabilidad, el de una vida ordenada al lado de un político en ascenso. Pero precisamente ese tipo de perfil suele ocultar las tensiones más profundas. En los meses previos a su muerte, algo comenzó a resquebrajarse. No de forma escandalosa, no con declaraciones explosivas, sino con pequeños gestos, ausencias, cancelaciones, cambios de ánimo. Lo suficiente para que quienes estaban cerca percibieran que algo no estaba bien, pero no lo suficiente para que el sistema, político y mediático, reaccionara. Aquí es donde aparece el primer elemento clave: la disonancia entre lo que se mostraba y lo que realmente ocurría. Mientras la narrativa pública seguía proyectando estabilidad, en privado comenzaban a acumularse signos de desgaste emocional. Y ese desgaste no surge de la nada, surge de la presión constante, de la exposición, pero también, y esto es crucial, de las fracturas dentro del propio entorno personal. Porque hay algo que rara vez se analiza cuando se habla de figuras públicas: el costo psico-social. Tener una doble vida narrativa, no solo para quien la construye, sino para quienes la descubren. La existencia de una relación paralela con Maritza Díaz Hernández no es únicamente un dato biográfico, es un punto de quiebre emocional. Es el tipo de revelación que no solo afecta la confianza, sino que desestabiliza toda una estructura de vida. La familia, la identidad, la percepción pública. Y aquí es donde la historia deja de ser política y se vuelve profundamente humana. Imaginemos por un momento esa tensión. Por un lado, la obligación de mantener una imagen impecable ante el país. Por el otro, el peso de una verdad que no puede hacerse pública sin consecuencias devastadoras. Ese conflicto interno, silencioso, persistente, puede ser mucho más destructivo que cualquier escándalo abierto. Cuando finalmente llegamos a la madrugada del 11 de enero, lo que encontramos no es solo un hecho trágico, sino una narrativa fragmentada, versiones que no coinciden, tiempos que no encajan, explicaciones que dejan más preguntas que respuestas. Y aquí es donde el análisis se vuelve incómodo. Porque no se trata de afirmar una teoría, sino de reconocer una inconsistencia. Una figura pública que ofrece una versión, una institución médica que presenta otra, y un vacío entre ambas que nunca fue completamente llenado. Ese vacío no es solo informativo, es simbólico. Representa todo aquello que no se dijo, todo aquello que no convenía aclarar. En paralelo, la presión mediática actuó como suele hacerlo en estos casos, seleccionando qué amplificar y qué dejar en segundo plano. La cobertura se centró en el duelo, en la imagen del viudo, en la continuidad política. Pero las preguntas incómodas quedaron relegadas a espacios marginales, lejos del gran público. Y sin embargo, permanecieron. Con el paso del tiempo, la figura de Angélica Rivera ocuparía el lugar visible en la narrativa pública. Pero incluso ahí hay una capa adicional de complejidad. Porque cuando una historia se reconstruye sobre una base incompleta, siempre queda la sensación de que algo no termina de encajar. Lo que esta historia revela no es simplemente un episodio oscuro en la vida de un político. Es un espejo del sistema que lo rodea. Un sistema donde la imagen puede pesar más que la verdad.
donde las contradicciones pueden coexistir sin resolverse y donde las emociones humanas quedan subordinadas a la lógica del poder. Al final, la pregunta no es solo qué ocurrió esa madrugada. La pregunta es qué significa todo esto cuando se observa en conjunto. ¿Estamos ante una tragedia personal amplificada por circunstancias extremas? ¿O ante un caso donde la narrativa oficial nunca logró cubrir completamente las grietas de la realidad? Quizá la respuesta no sea absoluta, pero lo que sí queda claro es que detrás de cada figura pública hay una historia mucho más compleja de lo que vemos. Una historia hecha de decisiones, silencios y consecuencias. Y tal vez ahí reside la verdadera lección. No en juzgar, sino en entender que incluso quienes parecen tener el control absoluto de su imagen, pueden estar navegando conflictos que nadie ve, hasta que ya es demasiado tarde. Porque detrás del rostro cuidadosamente construido de Enrique Peña Nieto, hay una historia que no cabe en los discursos oficiales ni en las portadas brillantes. Una historia que se mueve entre dos mundos, el público, perfectamente iluminado, y el privado, donde las sombras se vuelven imposibles de ignorar. Imagina por un instante esa doble vida, no como un escándalo más, sino como una rutina, una coreografía repetida durante años. Mientras Mónica Pretelini aparecía ante cámaras, sonriendo en eventos institucionales, representando el ideal de familia política, otra realidad avanzaba en paralelo, sin micrófonos, sin titulares. En esa otra línea de tiempo estaba Maritza Díaz Hernández, y un hijo que durante años no existió oficialmente. No es solo una historia de infidelidad, es una historia de arquitectura del silencio. Porque sostener dos vidas no es improvisación, requiere método, requiere complicidades. Conductores que conocen rutas que no deben registrarse, asistentes que cubren huecos en agendas, funcionarios menores que alertan sobre miradas incómodas. No se trata de un error aislado, sino de un sistema. Y en el centro de ese sistema, un hombre que aprendió a moverse entre mundos sin que colisionaran, al menos por un tiempo. Pero toda estructura tiene fisuras. En 2007, la muerte de Mónica Pretelini sacudió la narrativa pública. De un día para otro, el hombre político se convirtió en viudo joven, en figura de empatía nacional. Sin embargo, algo en esa reacción mediática resulta, incluso hoy, inquietante. Cientos de mensajes de condolencia inundaron los periódicos en cuestión de horas. Un despliegue masivo, casi desproporcionado, para alguien que no ocupaba un cargo político directo. El silencio no fue casual, fue organizado. Mientras las esquelas llenaban páginas, las preguntas quedaban suspendidas en el aire. Ningún gran medio profundizó. Ninguna investigación avanzó más allá de la versión oficial. Figuras clave del periodismo como Joaquín López Dóriga o Denise Merker estuvieron presentes en momentos decisivos, pero eligieron no empujar más allá. Y entonces surge una de las preguntas más incómodas. ¿Qué ocurre cuando el poder no solo controla la narrativa, sino también el olvido? Años después, en una entrevista con Jorge Ramos, Peña Nieto intentó explicar lo ocurrido. Mostró documentos, leyó fragmentos médicos, pero cuando se le pidió recordar el diagnóstico de la mujer con la que compartió 16 años de vida, dudó. Algo parecido a la epilepsia, dijo. Algo parecido. La frase quedó flotando como una grieta en el relato. Porque no se trata de precisión médica, se trata de memoria emocional. ¿Cómo se olvida o se reduce algo tan íntimo? ¿Qué revela esa distancia? La respuesta no está en los archivos clínicos, está en la forma en que alguien decide recordar o no recordar. Pero el pasado no desaparece, solo espera. En 2013, ya como presidente, emergió una grabación que cambiaría la lectura de toda esta historia. Una conversación privada entre Peña Nieto y Maritza Díaz. No había drama en la voz, no había culpa, solo eficiencia. Se hablaba de acuerdos económicos para el hijo en común, de logística, de pagos. Incluso se mencionaba la posibilidad de canalizar esos acuerdos a través de Luis Videgaray, uno de los hombres más poderosos del gabinete. Detente ahí. ¿No es el contenido lo que impacta más? Es el tono, la naturalidad, la rutina, como si todo formara parte de un mecanismo que llevaba años funcionando sin interrupciones. Eso es lo verdaderamente revelador,
Porque esa tranquilidad no se improvisa, se construye con el tiempo, con la repetición, con la certeza de que el sistema protege. Y entonces llegamos a 2010, un año clave. Frente a las cámaras, una boda de cuento con Angélica Rivera, vestido blanco, catedral, portadas, narrativa perfecta. El viudo encontraba de nuevo el amor. El político consolidaba su imagen. Pero en silencio, ese mismo año, otro acto ocurría lejos de los reflectores. El reconocimiento legal de su hijo con Maritza después de 6 años. 2 movimientos, uno visible, otro invisible. Uno construía la imagen, el otro prevenía la crisis. Y ahí es donde todo converge. Porque esta no es solo la historia de un hombre dividido entre 2 vidas, es la historia de cómo el poder puede moldear la percepción hasta que lo esencial se vuelve irrelevante, hasta que las preguntas dejan de hacerse. Pero también es, inevitablemente, la historia de las personas que quedaron en medio. De una mujer que quizá descubrió demasiado tarde que no era la única. De noches en las que el silencio pesa más que cualquier palabra. De decisiones que no se anuncian, pero que cambian vidas para siempre. Y al final, cuando las capas se desvanecen, lo que queda no es el político ni la figura pública. Queda el ser humano, con sus contradicciones, con sus silencios, con sus decisiones y las consecuencias que nunca desaparecen del todo. Tal vez la verdadera pregunta no es ¿qué ocurrió?, sino cuánto de lo que vimos fue real. Y cuánto fue cuidadosamente construido para que nunca viéramos lo demás. Hablar de Enrique Peña Nieto es hablar de una construcción meticulosa, casi quirúrgica, de una figura pública que parecía diseñada para encajar perfectamente en el imaginario colectivo. Joven, carismático, disciplinado. Pero detrás de esa narrativa pulida, se esconde una historia mucho más compleja, marcada por silencios, decisiones calculadas y tensiones internas que rara vez se discuten abiertamente. A finales de la década del 2000, cuando su proyección nacional comenzaba a tomar forma, algo se movía en paralelo, lejos de las cámaras. Mientras su figura crecía en los escenarios políticos, en la esfera privada emergía una realidad incómoda. La existencia de un hijo no reconocido públicamente durante años. No fue sino hasta 2010, en un momento clave para su carrera, cuando esa verdad salió a la superficie de manera controlada, casi administrada. La pregunta no es solo por qué se hizo ese reconocimiento, sino por qué en ese momento preciso. La respuesta apunta a una lógica fría: anticiparse al escándalo antes de que el escándalo destruya la narrativa. En política, el tiempo no es solo importante, es decisivo. Y en ese tablero cada movimiento parecía responder a una estrategia mayor. Pero esa estrategia no operaba sola. En paralelo, otro elemento comenzaba a tomar forma: la aparición pública de Angélica Rivera, conocida por millones como la Gaviota. Su presencia no irrumpió de golpe, sino que fue introducida gradualmente, como si cada aparición hubiera sido ensayada previamente. Eventos oficiales, reuniones privadas, entrevistas cuidadosamente diseñadas, hasta culminar en una boda que no solo sellaba una unión personal, sino también una imagen política. Diversos análisis posteriores sugieren que este proceso contó con el respaldo de gigantes mediáticos, como Televisa, una empresa con décadas de influencia en la construcción de figuras públicas en México. La narrativa del viudo que reconstruye su vida junto a una actriz querida por el público no fue solo una historia emocional, fue también un recurso estratégico. Sin embargo, detrás de esa transición aparentemente armoniosa, hay un elemento que inquieta: la velocidad. Entre la pérdida de su primera esposa y la consolidación de una nueva relación pública, el tiempo transcurrido fue sorprendentemente breve. En cualquier contexto familiar, eso habría generado preguntas, tensiones, quizá incluso conflictos visibles. Pero en este caso, lo que predominó fue el silencio. Y ese silencio dice mucho. Porque mientras la imagen pública se reorganizaba, en el ámbito privado quedaban grietas difíciles de ocultar. Hijos que debían adaptarse a una nueva figura en su vida en medio del duelo. Historias que no encajaban del todo en el relato oficial, decisiones que parecían responder más a la lógica de la opinión pública que a la intimidad familiar.
La construcción de su candidatura presidencial pasó por dos fases claras. Primero, limpiar el pasado, después, diseñar el futuro. En la primera etapa se integraron cuidadosamente los elementos que podían representar un riesgo. El reconocimiento del hijo, la formalización de una nueva pareja, la difusión de imágenes familiares que proyectaban estabilidad. En la segunda se consolidó una narrativa aspiracional, presencia mediática constante, cobertura favorable, una figura que parecía lista para gobernar. Para 2012, cuando llegó ahí a la presidencia, la transformación estaba completa. México no veía solo a un político, veía una historia. Un viudo que había rehecho su vida, un padre de familia, un hombre moderno. Pero como suele ocurrir, las historias demasiado perfectas generan tarde o temprano fisuras. Y esas fisuras comenzaron a aparecer desde los márgenes. Mientras en el centro del poder todo parecía bajo control, una voz insistía desde fuera del encuadre mediático. La de la madre de su hijo no integrado en la narrativa oficial. Sus declaraciones, sus reclamos sobre la ausencia paterna, su insistencia en responsabilidades no cumplidas, chocaban contra un muro casi impenetrable, el silencio mediático. No era un silencio casual, era un silencio construido. Las grandes plataformas de comunicación, que habían contribuido a levantar la imagen presidencial, no parecían dispuestas a amplificar una historia que podía desestabilizarla. Así, lo que en otro contexto habría sido un escándalo de alto perfil, se diluyó en el ruido, en menciones aisladas, en notas que no lograban traspasar la barrera de lo masivo. Pero el conflicto seguía ahí, latente. Y aquí es donde la historia adquiere una dimensión más profunda, más humana. Porque más allá del cálculo político, de la estrategia mediática, hay una tensión difícil de ignorar, la que existe entre el hombre público y el hombre privado, entre el líder que proyecta control y la persona que enfrenta decisiones complejas, algunas de ellas con consecuencias que no pueden gestionarse con discursos ni apariciones televisivas. ¿Qué ocurre cuando la narrativa que construyes para millones no coincide del todo con tu realidad más íntima? ¿Qué precio se paga por mantener esa coherencia artificial? La historia de Peña Nieto, vista desde esta perspectiva, deja de ser solo un caso político para convertirse en un reflejo de algo más amplio, el poder de las estructuras que moldean la percepción pública, pero también la fragilidad de esas mismas construcciones cuando se enfrentan a lo humano, a lo imperfecto, a lo no controlado. En el clímax de esta historia, lo que queda no es una condena ni una absolución, es una imagen más compleja, más madura, la de un hombre que ascendió envuelto en una narrativa cuidadosamente diseñada, pero que, como todos, no pudo escapar completamente de sus propias contradicciones. Y quizá ahí reside la lección más incómoda, que detrás de cada figura impecable, siempre hay una historia que no se cuenta completa. Hoy vamos a mirar más allá del personaje cuidadosamente construido de Enrique Peña Nieto. No desde la superficie brillante del poder, sino desde las grietas que, con el tiempo, revelan una historia mucho más compleja, más humana y también más inquietante. Durante años, su imagen fue moldeada con precisión, un político moderno, respaldado por una maquinaria mediática sólida, acompañado por una figura pública carismática como Angélica Rivera. Pero detrás de esa narrativa de cuento, comenzaron a surgir preguntas que no siempre encontraron eco en los espacios informativos tradicionales. En paralelo a los discursos oficiales, existía otra conversación, la que se desarrollaba en redes sociales, en investigaciones independientes, en voces que insistían en no ser silenciadas. Una de esas voces fue la de Carmen Aristegui, cuya investigación sobre la llamada Casa Blanca marcó un punto de inflexión. Aquella residencia de lujo no solo simbolizaba riqueza, sino también una inquietante cercanía entre el poder político y los intereses privados. El escándalo no se limitó a una propiedad, fue una grieta en la credibilidad. La explicación oficial nunca logró cerrar del todo la herida. Y quizás lo más revelador no fue solo lo que se dijo, sino lo que dejó de decirse.
La salida de periodistas, el desmantelamiento de espacios críticos y ese silencio mediático que parecía demasiado coordinado para ser casual. Pero mientras la atención pública se centraba en contratos, casas y conflictos de interés, otra historia avanzaba en segundo plano. Más íntima, más difícil de documentar, pero no menos determinante, la historia personal de Peña Nieto. Porque detrás del político estaba el hombre. Un hombre atrapado entre expectativas públicas y decisiones privadas, entre una imagen que debía sostener y una realidad que poco a poco se hacía imposible de ocultar. La relación con Maritza Díaz Hernández aparece como un hilo constante en esta narrativa, un vínculo que, lejos de ser episódico, se extiende a lo largo de décadas. Y aquí es donde la historia adquiere una dimensión distinta. Ya no se trata solo de política, sino de coherencia personal, de lealtades, de decisiones que impactan no solo carreras, sino vidas enteras. En contraste, el matrimonio con Angélica Rivera, tan visible, tan mediático, comienza a percibirse bajo otra luz. ¿Fue una historia genuina o una construcción estratégica? ¿Hasta qué punto lo público devoró lo privado? El divorcio en 2019 no fue solo el fin de una relación. Fue también el cierre de un ciclo político. Una vez terminado el mandato, la narrativa dejó de ser necesaria, y como muchas estructuras sostenidas por conveniencia, se desmoronó con rapidez. El traslado a España marcó otra etapa. Lejos del escrutinio constante de México, Peña Nieto comenzó a reconstruir su vida en un entorno más discreto. Y es allí, en Madrid, donde una imagen aparentemente simple termina por condensar toda la complejidad de esta historia. Una fotografía, una cena, 3 personas. Peña Nieto, Maritza y su hijo. Sonrientes, tranquilos, como si el tiempo hubiese acomodado finalmente las piezas que durante años parecían incompatibles. Pero esa imagen no es solo un retrato familiar, es una síntesis, una especie de epílogo visual que obliga a replantear todo lo anterior. Porque entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué parte de la historia fue real y cuál fue construida? Y aquí es donde el análisis se vuelve más incómodo. Porque no se trata de juzgar desde la distancia, sino de entender la tensión constante entre lo que se muestra y lo que se vive, entre el poder y sus costos, entre la narrativa oficial y las verdades que resisten en la sombra. La figura de Peña Nieto no puede reducirse a un solo escándalo ni a una sola versión. Es el resultado de múltiples capas, decisiones políticas, estrategias mediáticas, relaciones personales y silencios significativos. Al final, lo que queda no es una respuesta definitiva, sino una mirada más madura, más consciente de que detrás de cada figura pública hay contradicciones que no siempre se resuelven, que el poder no elimina la complejidad humana, la amplifica. Y quizás esa sea la verdadera lección. Entender que la historia no siempre se escribe en los titulares, sino en los espacios donde nadie está mirando. Hay historias que no se cuentan en voz alta no porque falten datos, sino porque sobran silencios. Hoy vamos a mirar más allá del brillo cuidadosamente construido alrededor de Enrique Peña Nieto, para explorar una pregunta incómoda que durante años ha flotado sin respuesta clara. ¿Cuánto de su ascenso fue realmente mérito político? ¿Y cuánto fue resultado de una narrativa cuidadosamente reconstruida tras una tragedia personal? Porque detrás del discurso oficial existe otra historia. Una historia hecha de tiempos, coincidencias y decisiones que, al observarse en conjunto, revelan tensiones profundas entre lo público y lo privado. La muerte de Mónica Pretelini, en enero de 2007, marcó un punto de inflexión. Oficialmente fue una tragedia médica. Humanamente, fue una pérdida irreparable. Pero políticamente también abrió un espacio, un vacío que permitió reconfigurar una imagen, redibujar alianzas y sobre todo reconstruir un relato. En aquel momento, Peña Nieto no era aún presidente, era un gobernador en ascenso, con ambiciones claras y una proyección mediática en crecimiento. Sin embargo, su vida personal no encajaba del todo con la narrativa que el poder suele exigir. Estabilidad, claridad, coherencia. Y ahí es donde comienza la fractura.
Durante años coexistieron dos mundos. Por un lado, el matrimonio oficial con Mónica, madre de sus hijos reconocidos, figura discreta pero fundamental dentro de la estructura familiar y política. Por otro, una relación paralela con Maritza Díaz Hernández, mantenida en la sombra, lejos del escrutinio público, pero constante en el tiempo. De esa relación nació Diego Alejandro Peña Díaz, cuya existencia no fue reconocida de inmediato. Este doble plano no es solo un dato biográfico, es una clave emocional. Porque vivir entre dos realidades implica sostener tensiones invisibles, decisiones postergadas, verdades fragmentadas, silencios que pesan más que cualquier declaración. Quienes observan desde fuera ven una carrera política, pero dentro había un conflicto humano, el de un hombre que debía elegir entre mantener una imagen o enfrentar las consecuencias de su propia vida privada. La muerte de Mónica cambió ese equilibrio. De pronto, lo que antes era una contradicción se convirtió en posibilidad. La figura del viudo joven emergió con fuerza mediática. Una narrativa potente, casi cinematográfica. El hombre golpeado por la tragedia que con dignidad sigue adelante. Y en ese relato, la opinión pública encontró una historia fácil de comprender y de aceptar. Poco después aparece en escena Angélica Rivera. La relación se hace pública. La boda, celebrada en 2010, no solo fue un evento social, fue un acto simbólico, una reconstrucción total de la imagen. La combinación perfecta entre política y espectáculo, amplificada por el poder de los medios, especialmente por gigantes como Televisa. Pero mientras la narrativa avanzaba, las preguntas quedaban atrás. ¿Por qué el reconocimiento legal de Diego ocurre también en 2010, justo cuando la nueva imagen pública ya estaba consolidada? ¿Por qué ciertos aspectos de la vida privada permanecieron ocultos durante tanto tiempo? ¿Y qué impacto tuvo todo esto en quienes estaban dentro de esa historia, pero fuera del foco mediático? No se trata de afirmar conspiraciones, se trata de observar patrones. La cronología revela una secuencia demasiado precisa para ser ignorada. Relación paralela desde finales de los 90, nacimiento de un hijo no reconocido, deterioro emocional en el matrimonio oficial, muerte en circunstancias consideradas inusuales, reconstrucción inmediata de la imagen pública, consolidación política y, finalmente, la presidencia en 2012. Todo encaja, tal vez demasiado bien. Pero más allá de la política, hay una dimensión que rara vez se discute: el costo humano. ¿Qué ocurre con una persona que sospecha una doble vida, pero no puede confirmarla? ¿Qué sucede cuando el entorno elige el silencio en lugar de la verdad? Las respuestas no están en los informes médicos ni en los certificados oficiales. Están en lo que no se dijo, en lo que no se preguntó. Años después, tras el fin del mandato y la separación de Angélica Rivera, la historia parece cerrar un círculo inesperado. Imágenes en Madrid muestran a Peña Nieto junto a Maritza y Diego, lejos del poder, lejos de los reflectores oficiales, pero cerca de lo que, según la cronología, siempre estuvo ahí. Y es en ese punto donde la historia alcanza su momento más revelador. Porque al final, cuando las estructuras políticas se desvanecen y las narrativas mediáticas pierden fuerza, lo que queda no es la imagen construida, sino la vida real, las decisiones tomadas, las relaciones que sobrevivieron al tiempo, las verdades que, tarde o temprano, encuentran su forma de salir a la superficie. Tal vez la pregunta nunca fue médica, tal vez nunca fue política. Tal vez siempre fue profundamente humana. ¿Qué precio tiene vivir dos vidas al mismo tiempo? ¿Y qué ocurre cuando una de ellas desaparece? No hay respuestas definitivas, pero hay algo que sí permanece: la memoria, las dudas y esa incomodidad persistente que nos obliga a mirar más allá de lo evidente. Porque entender a una figura como Peña Nieto no es solo analizar su carrera. Es atreverse a ver al hombre detrás del personaje, con sus contradicciones, sus decisiones y sus silencios.